El siguiente trabajo está hecho para mantener el tráfico y transporte con el tema normalidad del transporte en México. Las personas que conforman el equipo son Carmen García, Luisa Méndez, Laura Mesa, Sergio Reséndiz y María Liz Verduzco. El reglamento para el servicio de maniobra en las zonas federales está compuesto por varios artículos. Se hizo de acuerdo en, la, en, en el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Estos textos han la ley de navegación y comercio marítimos en las maniobras de amarre. Pues lo que ya vimos en clase, que son terrestres, el comercio marítimo, pues diferentes tipos de maniobras que se hacen como carga, descarga, almacenaje, etcétera. Algunas maniobras de transporte nacionales han evolucionado en cuanto a las características de su presentación debido a los adelantos técnicos y desarrollo de algunas industrias cuyo producto requieren transporte ágil. El reglamento para el servicio de maniobras en zonas federales terrestres pues son varios artículos. Entre ellos pues nos dice que el presente reglamento tiene pues lo que es el regular la presentación de las maniobras de carga, descarga, estriba, acarreo, almacenaje, transbordo, entre otras cosas, y excluye la de las obras en puertos marítimos y fluviales ya que están sujetas a otro tipo de ordenamientos. Entonces, pues son varios artículos en los cuales se puede apreciar que los permisos del público, cuáles son las maniobras, entre pues otras cosas. Se puede ver pues en sí cuáles son los tipos de permisos que debe tener, cuáles son las formas de acreditar esto y pues en general a mí me dio la pauta y recordé una vez que se me quedó mi carro en la carretera escénica entre Rosadito y Playas. Entonces ahí me dijo el de la grúa, pues el de mecánico que yo tengo, el de cabecera, dijo que no podía mover porque ocupaba permiso federal. O sea, no es simplemente llegar y ya, sino ya la grúa de lo que es ahí, que es aseguranza, me llevó de donde estaba, que era por Baja Malibú, hasta la plata de Playas, y de ahí me llevaron y se cruzó la caseta y pudo, ahora sí que atrancarme el carro, llevármelo en la grúa hacia el destino que era el mecánico. Los gromos logran personalmente las empresas. Hola, mi nombre es Lisbeth Verduzco. El día de hoy iniciaré explicando el tema 6.7, es el Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal Internacional de Mercancías. Iniciaré con 6 definiciones fundamentales que van entrelazadas y estas son para que puedan identificar de lo que estaremos hablando y que no se puedan confundir.
Primeramente les explicaré el transporte multimodal internacional. Este es el porte de mercancías que se lleva por dos modos diferentes de transporte de un lado a otro. Puede que inicie por medio de una línea ferroviaria y posteriormente se haga el cambio a una línea de transporte terrestre. Esta va conllevada por medio de un operador de transporte multimodal. Esta es la persona que hace un contrato de transporte multimodal y asume la responsabilidad del cumplimiento de este mismo. ¿Pero en qué consiste el contrato o qué es el contrato de transporte multimodal? Este es el que compromete al operador del transporte contra el pago de un flete para ejecutar el transporte multimodal y así asegurarse que llegue a su destino final. Una vez que se tiene el contrato, se expiden documentos de transporte multimodal. Estos acreditan que el operador que se ha contratado ha tomado la mercancía bajo su custodia. En algunas sucursales de paquetería son conocidas como guías o números de rastreo. En este caso, ya cuando el consignatario, cuando el operador entrega la mercancía al consignatario, que es la persona autorizada de recibir las mercancías, también tenemos lo que es el expedidor, que es la persona que actúa ya sea en su nombre o por su cuenta para hacer lo que es el contrato del transporte multimodal con el operador de transporte multimodal. Para el ámbito de la aplicación de este convenio, es necesario que esté en lugares situados de dos estados, siempre que el lugar estipulado en el contrato del transporte multimodal esté situado en un estado contratante. Cuando se emite un documento de transporte multimodal negociable, se extenderá a la orden o al portador. Si se extiende la orden, será transferible por endoso. Si se extiende al portador, será transferible sin endoso. En dado caso que se emite un juego de varios originales, se indicará el número de originales de que consta el juego. Siempre tiene que especificar cuántas copias se ha sacado de este documento. Y si se emiten copias, cada una deberá llevar la mención copia no negociable, para que eso no pueda tener algún uso inadecuado o incorrecto. Además, la entrega de mercancías solo podrá obtenerse del operador del transporte multimodal, que es la persona responsable que pueda actuar por cuenta de este. Contra devolución del documento de transporte multimodal negociable, debidamente endosado, debe de ser necesario. Si no está la hojita o el documento, pues no pueden completar lo que es la entrega. En lo que es el operador de transporte multimodal quedará librado ya de su obligación de entregar las mercancías si se emitió el documento de transporte en un juego de varios originales. El operador o la persona que actúe por cuenta de este ha entregado de buena fe las mercancías contra la devolución de uno de los originales. Para las reservas en el documento de transporte multimodal, el operador debe de, en este caso, ahora sí que mostrar o tener en cuenta cuántas son las marcas, el número de bultos, la cantidad de mercancía y si existe algún motivo para sospechar de la que incluye o la que trae transportando. Debe incluir en el documento, ahora sí que en el documento de reserva, explicar las inexactitudes, todo el material que haga falta, todos los medios de sospecha o falta de medios para verificar los datos o todas las trabas que haya tenido. En dado caso de que el operador no haga constar este documento de reservas, el operador de transporte, ahora sí que se considera que las mercancías están en buen estado y así como el operador recibe la mercancía y la entrega, ahora sí que se está siendo responsable. Si el operador no se percate que algo está mal en su pedido o en su viaje, entonces al momento de entregar la mercancía, si él no revisó y no se cercioró, en este caso pues ahora sí que sería el responsable. Es por ello que siempre se tiene que verificar antes de poder iniciar el viaje, checar que toda la cantidad del material esté completo para que no tenga ningún problema o inconveniente al momento de hacer la entrega. La responsabilidad por omisiones o falsas declaraciones intencionales.
En este caso, si el operador no hizo constar un documento de transporte de información falsa de la mercancía, será responsable de cualquier pérdida o daño o incluso gastos que haya sufrido un tercero. Esto por haber actuado en base a la descripción de mercancía que figuraba en el documento. Si en este caso el operador no verificó y así entregó y omitió algunas cosas, pues él así que es el responsable y se le hace lo que es su declaración de intencionalidad. El expedidor siempre debe brindar garantía, en este caso, a nuestro transportista. ¿Sí? Como yo, por ejemplo, como expedidor, tengo que garantizarle que viene la cantidad exacta de producto, tengo que proporcionarse en un documento para especificarle y aclararle que son 100 cajas de cotonete, 5 cajas de algodón y por así que esté toda la mercancía. Yo tengo que garantizarlo como expedidor de la mercancía que él se está llevando. De igual manera, si el expedidor, en este caso yo llego a equivocarme con alguna información, se indemniza al operador por el resultado de la entrega de la mercancía, ya sea porque haya sido por inexactitud, insuficiencia de datos, ya sería por así que responsabilidad del expedidor por no brindar la información. La responsabilidad de un operador va desde que llegan las mercancías ahora sí que a su custodia hasta que las entrega. Ahora sí que las mercancías están bajo custodia del operador de transporte multimodal. Cuando las recibe del expedidor, de una autoridad o de un tercero, hasta que ya las haya entregado con el consignatario a una autoridad o a un tercero. Responsabilidad del operador del transporte multimodal por sus empleados, agentes y otras personas. El operador es el del transporte de ser responsable de las acciones y omisiones de los empleados o los agentes que realicen el cumplimiento del contrato del transporte multimodal. La limitación de la responsabilidad. Cuando el operador, pues aquí nos dice cuáles son o cuál es la responsable de acuerdo a las pérdidas o daños en cuanto a unidades o kilogramos. Bien, la norma general, el expedidor será responsable del perjuicio sufrido por el operador del transporte causado por culpa o negligencia de los expedidor o sus empleados o dirigentes. Hay unas normas especiales relativas a las mercancías peligrosas. El expedidor reseñará de manera adecuada las mercancías peligrosas mediante marcas o etiquetas. Como esto, pues ya lo vimos en la materia nosotros de empaque, envase de embalaje, donde nos hablaban sobre las diferentes etiquetas que deben tener las sustancias, si son corrosivas, son gases peligrosos, etcétera. Y pues también este reglamento dice que se debe transportar mediante eso. El aviso de daño, pérdida o retraso quiere decir que aquí habla sobre la forma en la que se debe de presentar lo que son los daños, cuáles son los avisos que debe dar, perdón, de acuerdo a qué forma y pues con consiguiente pues cuáles las formas o maneras del operador de transporte pues debe de manejarse. También hay la prescripción de las acciones, o sea, cuando algo sucede, cómo se debe de actuar, cuáles son las medidas, los plazos, cómo le va a hacer con las personas, etcétera. La jurisdicción sobre aquellos que sobre lo que va, sobre qué estado va a ser tratado, el lugar donde se va a tomar las mercancías, en custodia, sobre qué lugar va a ser donde sucedió el incidente, donde hayamos tenido el problema durante el traslado de nuestra mercancía. El arbitraje, pues así como cuando uno choca, que las dos partes tienen que estar de acuerdo para que haya así que una solución. Pues el demandante va a escoger el procedimiento, el árbitro o el tribunal aplica disposiciones hechas en el convenio que ya agarraron, y pues en sí habla sobre el círculo ese. Las circulaciones contractuales, o sea, cómo se debe con esas partes que no deben de estar o esas partes que están un poquito
pérdidas. La avería gruesa, ¿qué es lo que va a pasar con disposición del presente convenio? Impedir la aplicación de las disposiciones de reacción líquido de averiguar gruesa contenido en el contrato de transporte multimodal o legislación. Menos el artículo 25 determina también lo consignatorio para negarse a contribuir de manera gruesa al operador de transporte multimodal. Está obligado a resarcionar el consigno de la contribución de manera gruesa o por el salvamiento. Y pues otros convenios, pues aquí habla la relación que tiene este convenio con otros. No quiere decir que porque exista los otros dejaron de ser importantes. O sea, las obligaciones establecidas en otros convenios internacionales relativos al transporte multimodal, no el hecho de que esté este convenio no quiere decir que los demás no van a tener la importancia necesaria. Unidad de cuenta o unidad monetaria y conversión. Las cantidades mencionadas en el artículo 18 se convertirán en la moneda nacional en un estado según el valor de esa moneda en la fecha de la sentencia del laudo o la fecha acordada por las partes. Para este estado constante que sea miembro del Fondo Monetario Internacional, el valor de derechos especiales del giro de la moneda nacional se calculará según el método de evaluación aplicado en la fecha de que se trate el Fondo Monetario Internacional en sus operaciones y transacciones. Como pueden ver, el tránsito aduanero se menciona que los estados contratantes autorizan la utilización de régimen de tránsito aduanero para los transportes multimodal internacional. El tránsito aduanero de mercancías en el transporte multimodal internacional se hará conforme a las normas y principios. Depositario. El Secretaría General de las Naciones Unidas queda designado depositario del presente convenio. Aquí rápidamente podemos ver las dos partes de la firma de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, donde menciona que todos los estados tienen derecho a adquirir una calidad de parte del presente convenio mediante, y tiene estas tres formas: firma y reserva de ratificación, aceptación o aprobación, firma con reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación, y por último tenemos la adhesión. Por otro lado tenemos el elemento que los instrumentos de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en el poder depositario. Y pues aquí tenemos lo que es las reservas, que no se podrá hacer reservas al presente convenio. Y la entrada en vigor es del presente convenio, entrada en vigor 12 meses después de la fecha en que el gobierno de 30 estados los hayan firmado sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación, hayan depositado instrumentos de planeación, aceptación, aprobación o adhesión en el poder depositario. Aquí tenemos lo que es la fecha de aplicación y la revisión de enmienda. Y aquí pues rápidamente le menciono que después de la entrada de vigor del presente convenio, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará a una conferencia de los estados convenientes para revisarlo o enmendarlo, si lo solicita un tercio por lo menos de los estados contratantes. Aquí pues se refiere a todos los estados, los 30 estados del país, y pues obviamente aquí pues se checa todo, ¿no? Y tenemos aquí por un ciclo, que lo que es la denuncia, y posteriormente dice que todos los estados contratantes podrán denunciar el presente convenio en cualquier momento después de la expiración de un plazo de 2 años. Y de ahí sigue lo que es contando desde la fecha de convenio hasta el estado de vigor mediante notificación hecha por el escrito depositario. Y sigue aquí el ciclo, que la denuncia surtirá efecto en el primer día del mes siguiente de la expiración del plazo de un año contando desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario. Y por último tenemos que cuando la notificación se establezca un plazo más largo, la denuncia surtirá efecto a la expiración de ese plazo contando desde la fecha en que la notificación haya sido recibida del depositario.